La libertad de pensamiento, conciencia y religión, o libertad religiosa, es el derecho humano que tienen todas las personas de adoptar una religión, de no elegir alguna y de ejercer estas creencias de manera pública y privada sin temor a represión o discriminación. Todos los ciudadanos poseen esta libertad reconocida en las democracias modernas. En la práctica, la elección del credo está dada generalmente por creencias familiares, el entorno social o la decisión independiente. El derecho humano a la libertad religiosa está garantizado en documentos de carácter internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 18 y 27, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 14, y en el artículo 9 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Muy buenos días, para nosotros es un gusto tenerles aquí una vez más. Estamos listos para iniciar nuestro congreso virtual sobre la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Han sido ya algunas ponencias extraordinarias que hemos podido estar experimentando y seguramente las que faltan durante este mes, que quiero recordarle que estamos teniendo 2 ponencias cada martes y una jueves, y han sido de mucha contribución para poder construir la paz. Como Consejo Interreligioso del Estado de México, organizador de este extraordinario Congreso Virtual, manifestamos nuestra gratitud a la maestra Patricia Durán Reveles por todas las facilidades que nos ha dado, por promover, por difundir y por ser una excelente anfitriona aquí en el municipio de Naucalpan de Juárez. Muchísimas gracias. También queremos extender nuestra gratitud al gobernador Alfredo del Mazo Maza, que también ha contribuido y nos ha dado algunas facilidades para poder participar en este congreso. Así que, y bueno, por supuesto, queremos dar gracias a la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa por todas las facilidades también que proporciona al Consejo Interreligioso del Estado de México para poder desarrollar este congreso. Sin duda, es una herramienta muy útil en nuestros días para poder construir la paz. Así que seguramente vamos a continuar con la misma calidad de las ponencias que hasta ahora han venido dando. El día de hoy tenemos 2 ponentes extraordinarios también que van a ser de mucha edificación para todos y cada uno de los escuchas. Seguramente le va a interesar el tema. Vamos a estar teniendo 2 ponencias el día de hoy, vistas desde 2 perspectivas, una desde la perspectiva histórica y otra desde la perspectiva contemporánea, referente a lo que las asociaciones religiosas hacen y contribuyen para construir la paz. Así que no se pierda, estas 2 ponencias van a estar extraordinarias. Yo me voy a permitir en esta mañana presentarles a nuestro honorable presidium, que tenemos el gusto y el lujo de tenerlos aquí en esta mañana. Quiero comenzar con el presidente del Consejo Interreligioso, el pastor Reinaldo Rodríguez Martínez. Quiero presentar también al vicepresidente del Consejo Interreligioso, el pastor Cirilo Cruz Lázaro, que también está por aquí con nosotros. Quiero presentar al maestro Héctor Humberto Anza, que va a estar trabajando con nosotros con una ponencia. Él es el titular de Asuntos Religiosos a nivel federal, va a estar ayudándonos también. Y también tenemos por aquí al Monseñor Daniel Medina Pech. Él es el secretario del Consejo Interreligioso del Estado de México. Y tenemos el gusto y el honor de tener aquí al licenciado Mauricio Aguirre Lozano, en representación también de nuestra presidenta municipal de Naucalpan, la maestra Patricia Durán Reveles. Tenemos también algunos integrantes más del Consejo Interreligioso, como el pastor Aristeo Salgado Rentería,
y Margarita Ibáñez de la Iglesia de Cienciología. Tenemos también el gusto de tener en el presidium al director general de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, el licenciado Cristian Vadillo Gutiérrez. Y estamos listos ya también para recibir al pastor Oseas Palau Herrera, también vocal del Consejo Interreligioso del Estado de México, y a un gran amigo de todos nosotros en representación del gobernador del Estado de México, el contador Pedro Mena Alarcón, director general de Asuntos Religiosos del Estado de México. Así que tenemos el gusto de tener este presidium de lujo y yo quiero darle lugar a que nos extienda unas palabras de saludo y de bienvenida a todos y cada uno de nosotros. Adelante, contador. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con aprecio a la mesa directiva del Consejo Interreligioso del Estado de México, al pastor Reinaldo Rodríguez Martínez, al pastor Cirilo Cruz Lázaro y a Monseñor Daniel Medina Pech. También, con mucho gusto y aprecio, saludo a Monseñor Francisco Javier Chabuya Ramos, arzobispo de Toluca, y a Monseñor Óscar Roberto Domínguez Cutoleng, obispo de Catepec. Asimismo, saludo con afecto al pastor Oseas Palau Herrera, así como al licenciado Mauricio Aguirre Lozano, secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Naucalpan, en representación de la licenciada Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan. Al maestro Héctor Miranda Anza, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno Federal. Y al licenciado Cristian Vadillo Gutiérrez, director general de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. A todos ustedes y a quienes nos siguen virtualmente, reciban un cordial saludo del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México. Las asociaciones religiosas tienen un papel fundamental en la formación de la sociedad. Los valores que éstas imprimen en cada individuo son elementales para la creación y mantenimiento de buenos ciudadanos. Son la guía moral que no solo conducen conductas y transmiten ideas del bien común, sino también realizan servicios a la comunidad. En México, las asociaciones religiosas tienen una gran responsabilidad en la construcción de una sociedad cada vez más solidaria que sepa enfrentar los grandes desafíos que nos marcan los nuevos tiempos. Las iglesias, al ser instituciones dedicadas al espacio social de la fe, tienen lugar fundamental en la transmisión de las ideas. Estas pueden permear no solo al individuo, sino a todo su contexto familiar y de comunidad. Esto supone una gran ventaja que permite que los valores tengan un recipiente perfecto para poner en práctica acciones que permitan la creación de comunidades más sanas, más participativas y más solidarias. Los grandes retos que enfrenta nuestra nación solo serán conquistados si los individuos, si las comunidades, si la sociedad en general aportan sus capacidades para hacer de México un mejor país. Entonces, como asociaciones religiosas, gobierno federal, estatal y gobiernos municipales, estamos llamados a ser mejores cada día, a respetar al prójimo y auxiliarlo, a crear condiciones a las familias, a las comunidades y con ello al país. Sean todos bienvenidos a este congreso virtual y agradecemos mucho al maestro Héctor Miranda Anza y a Monseñor Daniel Alberto Medina Pech, nuestros ponentes del día de hoy, en el que abordarán el tema la aportación de las asociaciones religiosas a la construcción de Nuevo México. De verdad agradezco mucho toda esta gran oportunidad que tenemos para escuchar a estos dos ponentes y un saludo del señor gobernador Alfredo del Mazo Maza. Muchas gracias y que sea un excelente día. Muy amable. Saludos a todos. Muchas gracias, contador Pedro Mena Alarcón. Un gusto tenerle aquí, de verdad. Pues vamos a entrar de lleno con la primer ponencia. Tenemos el gusto y el lujo de tener aquí a un hombre nacido en Ticul, Yucatán. De hablar nos hace entrar en paz, incluso cada vez que habla. Él nació en 1959
y fue ordenado como sacerdote el 5 de agosto de 1987. Tiene estudios de licenciatura de matrimonio y familia en el Instituto Juan Pablo II ante la Universidad Lateranense de Roma. También tiene doctorado en teología de matrimonio y familia, igual en el Instituto Juan Pablo II ante la Universidad Lateranense de Roma. Y por supuesto ha participado en eventos, foros y seminarios a nivel nacional e internacional, promoviendo los valores de la familia, considerada como célula vital y fundamental de la sociedad. Es nuestro gusto y nuestro honor que el secretario del Consejo Interreligioso del Estado de México, Monseñor Daniel Alberto Medina Pech, sea el primer ponente de este día. Así que le damos la más bienvenida y aunque sea a distancia, un aplauso para recibir a Monseñor Daniel Alberto Medina Pech. El tiempo es suyo, Monseñor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Saludo con mucho respeto y afecto a nuestras autoridades del Estado, al señor gobernador, la presidenta de Naucalpan, a nuestro presidio y a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están siguiendo en este congreso. Ahorita en este momento pues todos somos congresistas y agradezco la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes también algunas palabras sobre el objetivo de nuestro congreso, que es la construcción de la paz en nuestro México. Quisiera comenzar invitándonos todos a preguntar ¿cuál es la vocación, significado y alcance de nuestro Congreso en este momento histórico que estamos viviendo? Creo que es oportuno ahorita preguntarnos qué quiere este Congreso, a dónde quiere llevarnos. El Congreso nos da la oportunidad en este momento de escribir juntos de una manera nueva la historia del Estado de México, una historia que todos queremos, un camino en donde todos queremos extendernos las manos en un diálogo sin prejuicios ni complejos, mirando todos hacia un futuro mejor de convivencia en paz. El Congreso quiere proponer una visión nueva en el que las asociaciones religiosas presentes en el Estado, también en todo México, que son protagonistas e interlocutores sociales históricos de facto, y las demás instituciones del gobierno y la sociedad dialoguemos para fortalecer el vínculo entre Dios, patria, familia, instituciones. Este Congreso, pues, quiere darle vuelta a la página. Si no, solo sería uno más y no queremos que sea uno más. El título de nuestro Congreso es muy provocativo: la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Suscita varias preguntas. ¿Qué tan conocida, qué tan importante es hoy en México la libertad religiosa? ¿Existe en México una auténtica cultura democrática o todavía está en obra negra? ¿Cómo puede la libertad religiosa construir la paz? ¿Hay disponibilidad de conocer y llevar a cabo la libertad religiosa en México, en nuestro Estado de México? Desde el título de mi participación y teniendo como fondo el manifiesto del Consejo Interreligioso del Estado de México, permítanme aportar unas líneas de reflexión y de acción a favor de un nuevo México, incluso a partir de los claroscuros de su historia. ¿Qué han aportado las asociaciones religiosas a la historia de México, a esta nueva etapa de la historia cuya línea está siendo marcada de una manera inédita y dramática por la pandemia? Muchas cosas esenciales han aportado a las asociaciones religiosas a México, pero solo quiero mencionar estas de entre otras tantas: raíz e identidad, cultura, arte, fortaleza de familia, fuerza moral, esperanza y trascendencia. Quiero ahora subrayar cómo la libertad religiosa
se basa en un fenómeno antropológico religioso, real, objetivo e innegable. No es algo convencional, no es algo que se inventó, sino que forma parte de lo esencial de la persona y de su verdad. Tenemos el hecho también que en México un 90% de la población es religiosa, formando así las diferentes asociaciones religiosas que enriquecen el mosaico cultural de México. Y también, como el primer ponente ponía en evidencia, es interesante ver cómo todavía se da en México una discriminación negativa a la religiosidad y que ocupa el preocupante segundo lugar según el INEGI en su informe de 2017. Pero hoy quisiera también mencionar esa tendencia a una discriminación positiva de la que casi no se habla, porque acertadamente se ha estado defendiendo los derechos de grupos pequeños, grupos minoritarios, con los que no coincidimos en la visión de la naturaleza antropológica esencial y objetiva, y ahora su visión pareciera que quiere imponerse a la mayoría. Es decir, que la mayoría tiene que sujetarse incluso a nivel legal a planteamientos ideológicos de estas minorías. Es decir, que la parte prevalezca sobre el todo. También quiero subrayar cómo a lo largo de la historia, en estos claroscuros, algunos han visto la religión como un fenómeno social nefasto, que hay que tolerar pues, de mal grado, controlar, o si en algo ayuda, incluso usar y manipular para algún fin. En alguna nación de nuestro tiempo estamos viendo que ya hay hasta proyectos para eliminar la religión en las nuevas generaciones, porque, dicen ellos, se oponen al progreso que hoy se necesita. Se pueden identificar también en México actitudes y lenguaje a base de prejuicios y complejos históricos mal planteados. Un lenguaje, si no todavía de odio, pero sí de desprecio o de indiferencia. Si es religioso, entonces de entrada es retrógrado, anticientífico, fuera de lugar, de gente ignorante, etc. Y entonces esto lleva a ver la religión como un obstáculo para el desarrollo humano y que no tiene nada que aportar a la cultura, a la vida familiar, al arte, a la ciencia, a la educación, a la salud. A veces se le quiere reducir a algo folclórico, de ignorancia y hasta de mal gusto y estrictamente para el ámbito privado, sin derecho a opinar sobre lo social, a discernirlo, dialogando, y también a construirlo. Todo esto y más es lo que podríamos llamar una lectura de espejo, es decir, al revés. Una lectura en donde a veces los prejuicios marcan el ritmo. Y por otro lado, complejos en el sentido de no querer dialogar y manifestar la verdad. En conclusión, pudiéramos decir desde esta experiencia y esta visión, las religiones parece que no tienen nada que aportar a la nación y que incluso para algunos hay muy bien en desaparecer del horizonte del futuro de México y del mundo, porque la religión es un obstáculo para el desarrollo. Sin embargo, en este momento vivimos en el mundo una ola contra la discriminación de personas, comenzando a causa de la apariencia. Todos conocemos ahorita cómo en todo el mundo hay una reacción contra la discriminación de las personas por su apariencia. En México, desafortunadamente, y tenemos que trabajarlo también todos, es también la primera causa de discriminación por las personas, su apariencia. No me detengo en ello porque quiero hoy subrayar como la segunda causa de discriminación en México es por las creencias religiosas. Incluso la discriminación por la orientación sexual es la última de ellas, apenas un 3%, mientras que la discriminación religiosa
llega hasta el 32%. ¿No deberíamos entonces poder abordar ahora todos juntos, unidos, esta situación para cambiarla? Y que pudiéramos decir en México, así como decimos, todas las vidas cuentan, no solamente las de este o de aquel color, sino todas las vidas cuentan, y también todas las ARs cuentan, porque pueden aportar algo bueno a la nación. Hasta 1992 las asociaciones religiosas no existían en México o eran fantasmas, porque no eran consideradas como sujetos de diálogo, como participantes en la vida nacional. Incluso todavía en estos momentos, para algunos efectos de servicios y efectos legales, son consideradas como empresas de lucro. Cierto, en lo humano no son perfectas, pero siguen un camino de fe y de superación y de una relación fraterna y amigable con todos. Es un hecho real e histórico que las asociaciones religiosas, a pesar de los errores del tiempo, no solamente de las personas, han aportado a la nación mexicana tantos valores y virtudes que sin ellos México no sería el México que es ahora. Muchos de sus héroes y el pueblo mismo que ha luchado por tener una nación fueron hombres y mujeres 100% religiosos. Incluso hoy, si se contabilizara económicamente lo que las ARs han aportado y están aportando a la nación, especialmente en servicios a los pobres de todo tipo, educativo, de salud, de promoción social, estoy seguro que nos llevaríamos una gran sorpresa, quizá incluso miles de millones de pesos. Pero sobre todo, las asociaciones religiosas le han dado raíz e identidad, cultura, arte a nuestra nación. Han hecho de grupos humanos nación y patria. Le han dado unidad espiritual y cultural. Hoy, como ya se mencionó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos tratados y también muchos analistas serios que investigan el tema de la libertad religiosa han llegado a estas conclusiones. La libertad religiosa es tan importante y debe ser tan conocida, promovida y respetada que, de hecho, limita el ámbito de competencia del ordenamiento jurídico del Estado, no como una especie de complot o de competencia o un poder paralelo, sino simplemente la necesidad, pone en evidencia la necesidad de conocernos. Y frente a la libertad religiosa, el mismo Estado debe reconocer sus límites, autolimitarse y no llegar a planteamientos sociales y educativos que vayan contra las propuestas de las asociaciones religiosas, sobre todo a nivel de familias. Entonces, la familia tiene este ámbito en donde en su libertad religiosa debe ser también respetada. No es conveniente antropológica y socialmente hablando que el Estado, por ejemplo, quiera convertirse en un Estado educador. Puede ayudar a la instrucción y de hecho es uno de sus deberes. Pero la educación es ámbito de la familia que no debe ser invadido por el Estado ni por ninguna otra institución, porque precisamente en el ámbito de la familia, milenariamente, se da la educación y dentro de esa educación la transmisión de la fe religiosa a las nuevas generaciones. Es más, desde el ámbito de la libertad religiosa, si el gobierno no respetara sus límites ante la libertad religiosa, en México estaría fuera de la Constitución y rompería la laicidad que debe caracterizarlo. El Estado debe ser laico, sin duda, pero las familias, la población y la educación no son laicos, no pueden ser laicos. No se debe permitir en ningún país estatizar a los niños como para que el Estado sea dueño de ellos y quiera tutelarlos
porque esto le pertenece a la patria potestad natural, sobre todo por la cuestión de la misma capacidad, porque es un hecho antropológico que normalmente solo hasta que madura la corteza cerebral frontal es cuando se puede considerar a una persona capaz de discernir y decidir razonablemente si algo le conviene o no. Mientras tanto, a los padres les toca decidir y los niños no pueden ser propiedad del Estado. Hay una frontera que el Estado no debe cruzar nunca, la familia. Si el árbol que es la nación mexicana prescinde de la presencia y aportación de las asociaciones religiosas, corta su raíz y se priva de un futuro mejor. Por el contrario, el momento que vivimos nos reclama y nos da la oportunidad de reconocer nuestras raíces, dialogar y construir juntos el futuro que queremos. Entre ellos, entre este futuro, el valor y la virtud de la paz. Queremos invitar desde este Congreso a replantear los términos del diálogo entre religión, familia, Estado, mercado y sociedad para llegar a una real y sana relación entre el Estado, sin fingimientos ni apariencias, y las asociaciones religiosas, todo ello en pro de las personas, de la familia, de la sociedad, de un desarrollo con rostro humano y sobre todo evitar la polarización. Definitivamente una sana separación, pero no necesariamente una polarización. Quizá al escuchar esta invitación y este planteamiento, podríamos pensar, ¿será posible? En estos momentos, con nuestra historia, habiendo prejuicios y complejos, ¿será posible? Si en 1960 la población de los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros vecinos, les hubieran dicho que en 50 años un presidente afroamericano llegaría al poder presidencial, hubieran dicho, no es posible, ni soñarlo. Pero en 1963, un pastor bautista pronunció un célebre discurso que empezó a hacer posible lo imposible. Yo tengo un sueño en donde como nación podamos convivir, ayudarnos, ser un solo pueblo, sin distinguir la raza o el color de la piel. Martin Luther King. Y a partir de esta palabra, yo tengo un sueño. Me permito hacer las mías en este momento y los invito también a considerarla. Tengamos un sueño. El Estado de México unido, en donde las asociaciones religiosas, las instituciones del gobierno, de la sociedad, e incluso las mismas personas que piensan diferentes, grupos mayoritarios, grupos minoritarios, todos, vivamos la audacia de un diálogo abierto, sin prejuicios ni complejos. Antes de 1989, quizá alguien hubiera dicho, imposible que un día desaparezca el muro de Berlín. No se puede. Son tan complejas las relaciones políticas, económicas y sociales del mundo que ese muro va a permanecer para siempre. Un líder católico, el Papa San Juan Pablo II, unido también con otras instituciones de todo tipo, asociaciones religiosas de naciones, dijo, debemos ser un pueblo abierto. Y entonces, motivando, él hizo posible también que, como hombre religioso, constructor de la paz y de la unidad de los pueblos, comenzara un proceso en donde un día increíble, el muro de Berlín cayó y los pueblos se encontraron nuevamente. Y así podríamos seguir dando muchísimos ejemplos a lo largo de la historia, pero solamente quisiera citar estos dos, porque creo que nos son muy cercanos. Quiero invitarlos a soñar y a pensar que este diálogo
y que la libertad religiosa, las asociaciones religiosas y todas las personas, todos los individuos y las instituciones del gobierno y de la sociedad dialoguemos y hagamos del Estado de México y de todo México un espacio en donde nuestro diálogo y nuestra unidad nos ayuden a remediar los grandes desafíos y males que nos están lastimando en este momento. La pandemia es evidente, pero también la violencia. Necesitamos la paz. Entonces quiero invitarlos a soñar, y esto que parece imposible, es posible si nos ponemos todos, los que creemos en las manos de Dios, los que tienen alguna responsabilidad social, política, jurídica, a ver en las ARs no adversarios o algo de sospecha, sino capaces de dialogar. Termino felicitando a todos los que estamos participando en este congreso y los invito a dar este paso histórico para que así al final del congreso tengamos una visión más clara y una meta clara, pero sobre todo un fuerte compromiso para trabajar unidos por el bienestar de todos, por la paz y para que la libertad religiosa tenga su justo y eficaz lugar en México. El Congreso es un encuentro, pudiéramos hasta decir, inédito, pero este Congreso tiene la valentía y audacia de querer abrir un nuevo tiempo y una nueva ruta de diálogo en un proceso que deje atrás toda sospecha y que quiere inaugurar una nueva etapa de relaciones y colaboración entre nosotros para así crear los tiempos, las formas y las estructuras de este diálogo que todos necesitamos para el bien de todos y que es posible si lo proponemos. Yo tengo un sueño. Las ARs y todas las demás instituciones, personas, las familias, construyamos un Estado de México, un México nuevo, lleno de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Daniel Medina Pech, por esta ponencia. Y indudablemente las asociaciones religiosas históricamente han manifestado y han hecho acciones, más allá de hablar, han hecho y han contribuido con acciones para que en cualquier lugar donde una AR está presente se pueda construir paz. Así que muchas gracias por esta excelente ponencia, Monseñor Daniel Medina Pech. Y vamos a continuar con nuestro siguiente ponente el día de hoy. Él es licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía AC, bachiller en Teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, maestro en Gestión de Empresas de Economía Social por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Durante más de 15 años ha realizado asesorías y consultorías, acompañamiento a proyectos de diversas organizaciones civiles y sociales, desarrollo comunitario del país. De 2016 a 2018 prestó sus servicios como académico y como asesor de proyectos de economía social para la reconstrucción del tejido social y la prevención social de la violencia en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue nombrado director general de Asuntos Religiosos desde diciembre de 2018 con la encomienda de impulsar la colaboración con las iglesias de México para coadyuvar en la tarea de la construcción de paz en nuestro país. Desde abril de este año es titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social en la Secretaría de Gobernación. Entre sus publicaciones se encuentran los artículos Seguridad Juvenil, la Economía Social en un Guerrero, México, colaborador desde la universidad al fortalecimiento de la cohesión social a partir de la economía social y solidaria, y problemática socioambiental de México, claves para revertir el deterioro ambiental. Es nuestro gusto y nuestro honor tener en este día con la ponencia la aportación de las asociaciones religiosas a la construcción de un México nuevo al maestro Héctor Humberto Miranda Ansá. Maestro, el tiempo es suyo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la presentación, Marco. Me da mucho gusto saludarlos, Cristian, Monseñor Medina Pech.
y a todos los que están aquí, los colegas del gobierno del Estado de México, de Naucalpan, con quienes, vamos, no es la primera vez que nos encontramos conversando en torno a estos temas, porque así como mencionó hace rato Monseñor Medina Pech, compartimos un sueño. Yo sí quiero decir que tenemos un sueño para el Estado de México, para nuestro país, para nuestro mundo, pero bueno, en esta función de impulsar la gobernabilidad democrática en nuestro país, pues tenemos un sueño cristalizado en una estrategia de cooperación con las iglesias. Y dada la invitación, me gustaría compartir con ustedes, voy a pedir, Cristian, si me permites compartir pantalla, porque puede agilizar la presentación, o Marco. Perfecto. Porque con esta presentación quisiera, sí está ahí, lo de siempre en las presentaciones virtuales, validar si se ve. Confío que sí, Marco, Cristian. Sí, está visible, está visible. Perfecto, perfecto. Voy a limitarme al contenido de esta aportación, dejando abierta, por supuesto, la mesa para después seguir conversando, porque es un tema que nos interesa. Y ante la invitación de compartir con ustedes este tema, la aportación de las asociaciones religiosas a la construcción de un nuevo México, lo primero que yo quiero poner sobre la mesa, e incluso darnos unos segundos para pensar, cuando decimos un nuevo México, ¿en qué estamos pensando? Vale la pena detenernos ahí. Me encanta cómo Monseñor Medina Pech hace referencia a este pastor bautista, ¿no? En términos de un sueño muy profundo y por el que entregó la vida, sin más, hace no muchos años, ¿no? Entonces, aquí también, cuando hablamos de un nuevo México, ¿de verdad en qué pensamos? Es importante tomar el pulso a los anhelos, a los intereses, a los deseos de muchos mexicanos. Quizás no todos compartimos esta visión, pero sí es importante poner sobre la mesa la visión que cada uno tiene sobre este nuevo México. Y bueno, hay que decir, porque es desde donde hablo, en el gobierno de México pensamos en un nuevo México. Y partimos de que nuestro país vive una situación muy compleja, de múltiples violencias. No tiene que ver solo la violencia física, que ha derivado en tantos homicidios, tantas pérdidas, tantas desapariciones. No, hay múltiples violencias y que lo que han hecho es erosionar esa cohesión social, generando así una crisis de derechos humanos y de gobernabilidad democrática. Qué duro, pero también qué real ponerle nombre al México en el que creemos encontrar. Segundo, las causas estructurales de esta situación del México que no queremos fue una relación de publicidad, lo cual sometió la rectoría del Estado a los intereses privados de unos cuantos. Podemos coincidir o no, tengo que decirlo, pero desde la visión de este gobierno, esa es una de las causas estructurales. Pareciera que el Estado estaba raptado por los intereses de unos cuantos y se olvidaban a una inmensa mayoría de población. Lo digo con datos evidentes, más de la mitad de nuestra población está en pobreza y no tiene que ver con la pandemia que ha afectado a todos nuestros países, sino a las múltiples políticas que generaron esa situación. La desigualdad es excesiva en América Latina y sobre todo en nuestro país. En fin, no tengo que decir más, pero es parte del diagnóstico. Tercero, estas condiciones que excluyeron, de exclusión y de precarización, separaron al gobierno de la gente y propiciaron el rompimiento del tejido social, exponiendo a la población a actividades ilegales y criminales
como únicas vías de integración social. ¿Qué generó esto? Bueno, preparó el terreno para la irrupción del crimen organizado y la espiral de violencia que ha azotado al país durante más de una década. Reitero, el tema del crimen organizado y de la violencia homicida no es el único problema. Hay muchas otras causas alrededor de ello. Pero me interesa conversarlo con ustedes porque desde ahí parte el que podamos imaginar a un nuevo México. Es ir a las causas estructurales de pobreza, de desigualdad, de vinculación entre este poder político y económico que veía por los intereses de unos cuantos lo que ha provocado tal situación en nuestro país. Y estoy seguro que no tengo que poner ejemplos, que los que estamos aquí cotidianamente podríamos hablar de toda esa fragmentación del tejido social que ha deteriorado la situación de nuestro país. Voy a lo que sigue. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros? Y esto lo comento porque en muchas ocasiones la mirada es sobre esta realidad, nos hace pensar que existen unos victimarios y que existen otros que somos víctimas de esta violencia. Realmente queremos provocar a superar esa dicotomía, a superar ese maniqueísmo entre unos malos que han complicado la vida de nuestra sociedad y unos buenos que tenemos que sufrir las consecuencias de eso. Y a mirarnos de verdad como un sistema en donde todos somos corresponsables de esto que estamos viviendo, en donde nadie se puede sustraer de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque eso nos puede provocar a sumarnos en la búsqueda de soluciones. Estoy poniendo el marco para hablar de todo este eje de construcción de paz que queremos impulsar y que tiene que ver con el papel de las asociaciones religiosas en la construcción de este nuevo México. Porque hay que decirlo, se considera a estas asociaciones, sobre todo en esta nueva etapa, como un actor importante para colaborar en la construcción de paz. Sin más, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el planteamiento que se tiene para este gobierno, en el eje de política y gobierno hay un cambio en el paradigma en seguridad. Y ese cambio tiene que ver, sí, con contener la violencia, sí, con un programa muy fuerte de seguridad, una estrategia de seguridad pública, pero también con emprender la construcción de paz. Ojo, entender la paz no solo como la ausencia de violencia, sino como la generación de condiciones para el bienestar de la mayoría de la población. Y por otra parte, el tema de la libertad e igualdad, en donde el Estado, bueno, el gobierno, está llamado a promover relaciones igualitarias con las asociaciones religiosas en el marco de un Estado laico. Esta laicidad del Estado, que no quiere decir que sea religioso, que sea antirreligioso, perdón, que esté contra alguna religión en particular, sino que no toma partido por ninguna, sino se relaciona con todas en igualdad de condiciones. Esto es parte de lo que se ha anunciado como tarea desde la federación y, por supuesto, esperamos también desde los estados, desde cada entidad federativa. Y por consiguiente, de este plan nacional se ha derivado el programa sectorial de gobernación. ¿Qué es esto? Son las nuevas directrices que tiene la Secretaría de Gobernación y que en términos de política pública tienen que correr todo un proceso. Apenas se aprobó esto el 25 de junio de este año. Pero en ese programa sectorial público, para quien quiera revisarlo en el Diario Oficial de la Federación, uno de sus objetivos, de sus 6 objetivos de la Secretaría de Gobernación, consiste en coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajan en este tema. Es importante señalar que esto ya es oficial, que es un programa del gobierno y que tiene que ver con articular a todos estos actores en esta enorme tarea. Continúo. Este programa sectorial tiene 3 estrategias. No me quiero detener, después compartiré la presentación sin problema, pero este coadyuvar a emprender la construcción de paz tiene que ver con una colaboración integral que lleve a impulsar acciones de prevención social del delito y reconstrucción del tejido social en diferentes comunidades del país. Y también está vinculada
con impulsar acciones que aseguren la libertad de creencias y la promoción del respeto a la diversidad religiosa para contribuir al fomento de una cultura de paz. Esto es oficial, no es una ocurrencia, es una política pública pensada, como lo decía al inicio, para que todos nos podamos sumar como actores corresponsables de la construcción de paz en nuestro país. Y ojo, porque a veces puede sonar a que estamos iniciando algo. No, realmente no se está inventando el hilo negro. Hay muchas organizaciones e instituciones que de diversas formas están colaborando en nuestro país a la construcción de paz. Pero una adecuada articulación puede generar mayores impactos. Y para ello, y voy al tema de la aportación de las asociaciones religiosas, en perspectiva de futuro, por supuesto, porque la Secretaría de Gobernación, en esta nueva estructura, generó una unidad, la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social. Es una nueva organización de la subsecretaría que permite articular el trabajo de dos grandes direcciones generales. La Dirección General de Asuntos Religiosos, que para muchos de los que están aquí, pues es un referente por los múltiples trámites y servicios que se tienen que realizar ahí, y la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social. Esta vinculación no es una mera coincidencia, es algo pensado para que las iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas puedan articular este trabajo y puedan sumar con los recursos con los que cuentan a esta tarea tan importante. Sigo. El reglamento interior señala que esta unidad de asuntos religiosos, y me voy a la parte última en negritas, tiene como tarea definir, impulsar y promover estrategias, programas y acciones en materia de prevención social del delito y la cultura de paz a través de la reconstrucción del tejido social. En este sentido, el papel de las asociaciones religiosas a la construcción de un nuevo México es fundamental, porque ellas, con la experiencia, con la capacidad que tienen en los distintos estados, en las distintas comunidades, pueden sumar a esta labor. Y doy un pasito más, acercándome a las asociaciones religiosas. La Dirección General de Asuntos Religiosos, identificada en los anteriores sexenios más como un espacio donde se realizaban estos trámites que por ley están obligadas las ARs que han obtenido su registro, ha cambiado de enfoque. Y desde mayo del año pasado, después de un tema que incluso generó polémica por la posibilidad de violación al Estado laico, que ha quedado claro jurídicamente que no tiene nada que ver con eso, pero el reglamento interior atribuye o le da atribuciones a la Dirección General de Asuntos Religiosos para que pueda proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones religiosas para que participen en proyectos de reconstrucción de tejido social y cultura de paz que coadyuven a la construcción de paz, básicamente. Entonces, con este marco es que hemos ido haciendo un camino para poder avanzar en este sentido. ¿Qué tenemos hasta ahora? Por supuesto, los ejes estratégicos para dejar claro que esta dirección continúa haciendo la labor de la normatividad, el registro y las certificaciones de las ARs. Más de 1 millón de trámites durante este periodo de septiembre a mayo, porque hay un equipo que está impulsando eso. Pero al mismo tiempo se están generando redes para la construcción de paz. Pedro Mena, quien está aquí también en este espacio, es testigo de cómo hemos hecho una vinculación con los funcionarios estatales y municipales para poder ir impulsando este enfoque e ir construyendo, una red con iglesias, ARs y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de paz. Un ejemplo de ello, solamente lo enuncio, es la posibilidad de haber incidido, acompañado
y ahora formar parte de lo que ha sido el Consejo Michoacano para la Paz. Un esfuerzo en Michoacán que ha articulado a iglesias, organismos empresariales, universidades, gobierno del estado y distintas organizaciones para poder impulsar proyectos de paz. Y algo fundamental aquí, en septiembre de este año, presentamos la estrategia Creamos Paz, con la doble intención, que creamos en la paz, como decía, que creamos en ese sueño, como decía Monseñor Medina Pech, y al mismo tiempo que la creemos. Vamos a crear juntos la paz. Y es una estrategia para promover el respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa, porque, lo decían hace rato, según la encuesta nacional de discriminación, en México, 1 de cada 2 mexicanos considera que una nueva asociación religiosa contribuye a romper la cohesión. En lugar de mirarnos como organizaciones que pueden sumar, a veces lo que está instalado en el imaginario de los mexicanos es lo contrario. Y lo que queremos es favorecer espacios de diálogo, la difusión de los elementos que llevan identitarios, religiosos, comunitarios, que están alrededor de una creencia religiosa, de una religión en particular. Y sobre todo, poder, a partir de estos espacios de diálogo, construir espacios donde podamos avanzar en proyectos de construcción de paz. Todo esto es oficial, se ha compartido y estamos trabajando en estas líneas, pero sí me interesa dejar claro hacia dónde vamos. Son 3 elementos y ya con eso concluyo, Marco. Primero, ¿qué es lo que más quisiéramos o qué es lo que más soñamos? Que pudiésemos coordinarnos con las comunidades como actores clave en el marco de Estado laico de políticas públicas encaminadas a la construcción de paz, la prevención social del delito y la reconstrucción del tejido social. Esto implica confianza, esto implica de verdad creernos que estamos sumando al bien común y que podemos coordinarnos ahí en los territorios con las comunidades, sea de raíz creyente o de organizaciones basadas en fe como las iglesias, o sea organizaciones sociales, o sean empresariales, en fin. Pero eso es lo que quisiéramos ver. Y dentro de ellas, poder sentir sumadas a las iglesias. No, por eso lo decimos en el marco del Estado laico, porque no es para difundir determinada creencia, sino es para sumar los esfuerzos a la construcción de paz. Segundo, lo que más nos interesa es articular los esfuerzos que realiza no solo el gobierno federal, pero también, sino también aquellas instituciones que trabajan por el mismo bien común. Es muy difícil porque tenemos una tradición política, la verdad, tengo que decir, la perversa, en el sentido de que la política está encaminada al bien común y que en muchas ocasiones más bien está encaminada al bien propio o al interés de cierto grupo. Aquí lo que buscamos es cómo logramos esos esfuerzos, articularlos por el bienestar de esas mayorías. ¿Por qué? Porque consideramos que solo a través de la articulación, de la involucración de los distintos grupos de nuestro país, de las distintas instituciones, es que realmente se van a reducir las condiciones de violencia, de desigualdad, de injusticia e impunidad que han deteriorado el tejido social del país. Estamos confiados de que esa es la mejor respuesta que llevará años, que eso no es una respuesta a corto plazo, pero que en la medida en que podamos ir restaurando ese tejido social, podremos tener la fuerza para hacer frente a todas estas condiciones que han generado tanta violencia en nuestro país. Y en un horizonte, por supuesto, de respeto a la diversidad, en donde vamos a construir este cambio para una cultura de paz. Con esto cierro. La aportación de las asociaciones religiosas para reconstruir el tejido social consiste en que pueden sumar, podremos colaborar para lograr que México cuente con una sociedad solidaria y participativa, en donde realmente existe una confianza entre ciudadanos y ciudadanas. Realmente la hemos perdido. Y esa confianza nos lleve a construir
redes sólidas de apoyo comunitario, con un fuerte grado de cohesión social, porque eso que llamamos participación ciudadana o participación social es la mayor herramienta con la que podríamos contar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para hacer frente a desafíos que nos involucran a todos. No es una tarea fácil, es un sueño, y que hacia adelante, cuando nos veamos, podamos decir que en México reconstruimos el tejido social y las asociaciones religiosas fueron parte de esta labor porque logramos de verdad construir una sociedad que emprendió la construcción de paz desde otra lógica, desde aquella lógica que hace fuerte en el territorio la cohesión entre los ciudadanos, y desde ahí se le puede hacer frente a este enorme desafío, que no es de ahora, que es de hace muchos años, y que en México esta desigualdad, esta injusticia, esta impunidad, pues han sido el terreno de cultivo para que se genere tal situación de violencia e inseguridad. Ahí creo yo y creemos que las asociaciones religiosas, iglesias, tienen mucho que aportar por el trabajo que han realizado hasta ahora, por las múltiples metodologías con las que cuentan, por la forma como se han involucrado en los territorios, buscando el bien común. Sin más, agradezco pues esta oportunidad de compartir con ustedes, de exponer esta perspectiva de futuro que tenemos desde el Gobierno de México para que el aporte de las asociaciones religiosas pueda contribuir a construir un nuevo México. Y cierro, ahora sí, y como decía Monseñor Medina Pech, para que la mirada sobre las asociaciones religiosas, más allá de esa visión oscurantista, negativa, se pueda configurar a una visión nueva de un actor que suma a la construcción de país en estos temas tan urgentes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, maestro Héctor Humberto Miranda. Es un gusto de verdad escucharle, y sin duda alguna, las asociaciones religiosas de todo el país han sido, son y serán siempre un aliado en la reconstrucción del tejido social, y por supuesto serán un aliado muy fuerte en la reconstrucción de la paz. En las múltiples ARs se ha manifestado este fenómeno donde personas que antes se hacían cosas malas son regeneradas para ser gente de provecho y que se vuelven aportación a la sociedad. Y sin duda las ARs han sido, son y serán un aliado para el gobierno, maestro Héctor. Quiero darle lugar a nuestro presidente del Consejo Interreligioso del Estado de México, al pastor Reinaldo Rodríguez Martínez, para que nos dé unas palabras, y tenemos el gusto de tenerlo aquí, así que le damos el tiempo a nuestro presidente del Consejo. Pastor Reinaldo. Muchas gracias. Ha sido una mañana excelente, de mucho aprendizaje, dos ponencias magistrales, la del Monseñor Daniel Medina y la del maestro Héctor Miranda, desde la perspectiva religiosa y también gubernamental. Estamos viendo que los eslabones se están uniendo para seguir ese fin común de la paz en nuestra nación y de la libertad y todo lo que anhelamos todos los mexicanos, y en ese contexto que nos pertenece a nosotros como AER de gobierno, creo que esos eslabones se están uniendo, vamos en el mismo camino, en el mismo sueño. Gracias a todos, a todas las autoridades, pues ya se mencionaron los nombres, Pastor Reinaldo, no se escucha el audio, creo que está tapado el micrófono o algo. Ok, ahí me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí, perdón? Muy bajito, tal vez el volumen. A ver. No sé si ahí me escuchan. Excelente. Si mejoró Sí, el sonido, perdón. Sí. Sí, muy bien. ¿Me escuchan ahí, perdón? Sí, muy listo. Bien. ¿Me escuchan?
Bueno, Muy bien. perdón, ay, qué pena. Bueno, estaba yo comentando que muy agradecido con las dos ponencias magistrales de Monseñor Daniel Medina Pech, que pues ya estamos teniendo 2 años trabajando juntos con el Consejo Interreligioso, el maestro Héctor Miranda, las perspectivas desde pues el área religiosa, el área de fe y la del gobierno, son como 2 eslabones que se están uniendo, que tal vez en tiempos pasados estaban como separados, pero vemos que vamos en el mismo camino, la misma dirección. Gracias por sus aportaciones, sus ponencias son excepcionales, y gracias a todos, pues el licenciado Pedro Mena, la licenciada Pati Urán, a través del licenciado Mauricio, todo el Consejo Interreligioso, todas las autoridades. Hay muchos mensajes en el chat, tanto de cómo adquirir las conferencias, cómo poder aportar también comentarios, ideas, todos vamos a estarlos contestando. Pero gracias a todos, de veras, a mis compañeros del Consejo Interreligioso del Estado de México. Y la semana que entra, el próximo jueves, pasado mañana, tendremos también la participación del maestro Gerardo Paz, que es un cineasta, escritor de México, conocido no tan ampliamente, pero en algunos sectores, sobre todo en lo de valores, es muy conocido. Para mí, en lo personal, es el mejor ponente de los valores, y traerá esa magna conferencia también que tiene que ver con la reconstrucción de la paz a través de los valores en la familia y en la sociedad. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todos. El jueves, pues, los esperamos, 11 de la mañana nuevamente. Gracias, Marco, y bendiciones a todos. Buen día. Muchas gracias, presidente. Pues de esta manera damos por concluidas estas ponencias magistrales, no sin antes recordarle que seguiremos durante el mes de julio teniendo martes y jueves algunas ponencias más. Ha sido un gusto y un verdadero honor servirle de esta manera a su servidor, el pastor Marco González, vocal en el Consejo Interreligioso del Estado de México. Muchísimas gracias y hasta pronto.